comentarios. Dios te bendiga, mi hermana Astrid. Ya está conectadita por allí. Déjenme unos momenticos, ahorita la veo. Vamos a ver acá los comentarios que poco a poco se van haciendo. Bienvenida. Aleluya. Vamos a dar unos segunditos más para que se sigan conectando más hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tenemos un Dios de pactos, un Dios que cumple promesas, no importa qué. Aleluya. Déjeme saber por allí, mi hermana, si se ve todo bien, mi hermana Astrid. Dios me la bendiga. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Gracias te damos, Jesús. Vamos a ver quién más está por allí conectada. Hoy como que estamos duros para despertarnos. No veo a los hermanos por allí conectados. Esperando que se conecten algunos, y si no, bueno, empezamos. La palabra de Dios dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esa promesa, porque no es solamente cuando hay una multitud que Dios está, sino que cuando hayan 2 o 3. Bienvenida mi hermana Liliana Isabel Torres. Aleluya, no sé si es que la transmisión está un poquito lenta, que veo después, mucho rato después, los que se conectan. Y hoy quería compartir, como la lectura no va a ser tan larga el día de hoy, realmente los capítulos que vamos a leer no son tan largos, voy a regalar o voy a compartir un salmo que en esta mañana tocó grandemente mi corazón y vino palabra del Señor a mi vida. Es el Salmo 33, que dice el Salmo 33, versículo 4, capítulo 33, dice: porque recta es la palabra de Jehová. Si hay algo que de verdad es recto, está bien hecho, perfectamente trazada, es la palabra de nuestro Dios. En ella podemos confiar plenamente. Dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. O sea, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, forma, es gracias o está hecho con fidelidad de Él. Él lo hace porque Él es fiel. ¿Y fiel a qué? A su palabra, lo que Él dice. Dice el versículo 5, dice, Él ama justicia y juicio. Si algo ama a nuestro Dios, ahí vemos qué le gusta a nuestro Dios, la justicia y el juicio. Dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si usted quiere ver misericordia, mire alrededor, mire árboles, mire montañas, mire flores, mire animales, mire hasta seres humanos. La misericordia de Dios es grande, es real. Dice el versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Aleluya, por esa palabra recta, por esa obra fiel que Él hace, dice que por esa palabra fueron hechos los cielos. Dice, y todo el ejército de ellos, dice, por el aliento de su boca. Wow, porque cuando usted habla, ¿qué sale de su boca? Aliento. Sale aliento de su boca. ¿Y qué sopló Dios en la vida, en el hombre? Cuando Él lo formó, dice que formó aliento. Es ese aliento el que nos hace vivir. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Es que ¿cómo no vamos a alabar a Jehová? Si hay aliento de Dios en nosotros, tenemos que alabar a Jehová. Pero recordemos que el hombre se perdió y dice que todo pensamiento del hombre va hacia el mal. Y nosotros en el mundo sin Dios estamos muertos. Estamos sin ese aliento. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, que es el soplo de vida una vez más en nosotros. Aleluya, ya veo que estamos allí varios. Está mi hermana Eunice Arango, está mi hermana Belkis Burton. Gloria al Señor, bienvenida. Vamos a ver acá un momentico.
Voy a ponerle un poquito de brillo a mi pantalla. Gloria al Señor. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, el día de hoy con el libro de Segunda de Reyes, donde quedamos capítulo 11 y capítulo 12. Impresionante historia. Usted no necesita ver película, usted lo que necesita es leer la palabra del Señor. Yo creo que de ahí muchos, digámoslo así, los que crean películas, toman muchos ejemplos de aquí porque realmente es impresionante la historia que está aquí escrita, historia y palabra de Dios para nosotros. Vamos a dar gracias. Bendito Padre Celestial. No queremos, Señor, pasar este momento, este devocional, sin bendecir tu nombre, Señor, sin asegurarnos, Señor, que tu unción está sobre nosotros, sobre este devocional, sin asegurarnos, Señor, de que tú nos vas a alimentar fielmente a través de tu palabra. Pido bendición, Señor, para cada uno de los fieles que se conectan, Señor, con tu palabra cada día, que leen tu palabra, Señor, que anhelan tu palabra, Señor. Y si ves en nosotros, Señor, que un día nos levantamos y no queremos, Señor, esta palabra, o no anhelamos esta palabra, te pido que redargullas, Señor, en nuestro corazón, que nos ayudes a amarla más, Señor, y no solamente leerla, sino hacerla, Señor, y no solamente oírla, sino leerla y apasionarnos por ella. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice así el capítulo 11 del libro de Segunda de Reyes, y quedamos donde ya había Jehú había matado a los dos reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur, y vamos a seguir allí en esa parte. Dice, cuando Atalía, recordemos que Atalía era hija de Acaz, del rey Acaz, el rey de Israel, el rey del norte, era Acaz y Jezabel, y ellos Dios tuvieron muchos hijos, pero entre esos hijos estaba una hija que se llamaba Atalía, y esta hija se la dieron y se casó con uno de los hijos del rey del reino del sur. Y este rey se llamaba, este hijo del rey príncipe se llamaba Jorán, que luego fue rey. Entonces Atalía vino a ser reina de Judá. Entonces vemos cómo en sí estaban enlazados los dos reinos de Israel, y cómo había tanto la idolatría de Baal o el pecado de Baal en el reino del norte, y vino por Jezabel y su hija también al reino del sur y a Judá. Dice cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto. Entonces, ¿qué era Atalía de Ocosías? Su madre. Dice, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Quién era la descendencia real? Los hijos de Ocosías. ¿Y quién eran los hijos de Ocosías? Impresionante, eran los nietos de esta mujer. Y dice que esta mujer mató a toda la descendencia real. Pero dice el versículo 2, pero Josaba, hija del rey Jorán, y un aplauso para esa mujer, también era hija, dice, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, o sea, tomó a su sobrino, dice, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando. Ella lo tomó, esa tía tomó a ese sobrino pequeñito, dice, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, dice, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová. ¿Dónde era la casa de Jehová? El templo, el tabernáculo. Dice, 6 años estuvo ahí. O sea que el niño, más adelante vamos a ver que realmente el niño tenía 1 añito cuando todo esto sucedió, y ella lo rescató de esta matanza por parte de su abuela. Dice, y Atalía fue reina sobre el país. Leí en la Biblia el diario Vivir. Tal parece que esta mujer, Josaba, era esposa de quien vamos a ver más tarde, el sacerdote Joiada. Y por eso es que ella escondió al niño en la casa de Jehová junto al sacerdote. Dice, más el 7º año envió Joiada
y tomó jefes de centenas. Joiada era un sacerdote, más adelante lo vamos a ver. Dice, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y le mostró el hijo del rey. O sea, después que pasaron 7 años, o el séptimo año, después pasaron 6 años después de esto, el séptimo año dice que este sumo sacerdote o este sacerdote llamó a todos estos jefes, estos capitanes y todo el ejército consigo, y dice que hizo allí alianza con ellos, hizo pacto con ellos, que juraran ahí en casa de Jehová, y les mostró que había quedado un heredero al trono. El verdadero rey estaba vivo, dice, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. O sea que Joiada tuvo que armar un plan completo antes de mostrar al niño y todo esto. Dice, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá, dice, la guardia de la casa del rey el día de reposo. Dice, otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta de póstigo de la guardia. Dice, así guardaréis la casa para que no sea allanada, lo que era la casa del rey. Dice, más los 2 partes de vosotros que salen el día de reposo, dice, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Esta parte en el día de reposo, cuando ellos, porque me imagino que eran guardias de esos de centenas, y ellos se turnaban para proteger lo que era la casa real. Pero esta vez él mandó, cuando sea día de reposo y la guardia que les toque salir ese día de reposo, estar libre, bueno, eso se va a venir a cuidar lo que es la casa de Jehová y cuidar al rey. Dice el versículo 8 del capítulo 11, dice, y estaréis alrededor del rey por todos lados. Cubriréis ese rey, dice, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas, o sea, cualquiera que quisiera pasar esta barrera de protección, esta barrera humana, dice, sea muerto. Dice, y estaréis con el rey, dice, cuando salga y cuando entre. O sea, era el mandato proteger al rey, aleluya. Dice aquí, el versículo 9 dice, los jefes de centena pues hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les mandó, y tomaron cada uno, dice, a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo. O sea, ellos tomaron a lo que les tocaba, el ejército que les tocaba comandar, dice, y los que salían del día de reposo vinieron al sacerdote Joiada. Dice, y el sacerdote dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que había sido del rey David. Mire, Dios es tan fiel. Dios había prometido que nunca se apagaría la lámpara. O sea, que siempre habría una lámpara de David allí. O sea, que la dinastía de David siempre iba a reinar sobre Israel, sobre Judá. Y Dios mismo fue el que ideó todo este plan para que este niño sobreviviera. Impresionante. Dice, y no solamente eso, sino que hubieron escudos, hubieron lanzas que fueron allí cuidados después de tanto ataque. Dice que estaba en la casa de Jehová, estaban guardadas allí esas armas. Dice el versículo 11, y los de la guardia se pusieron en fila. Dice, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. O sea, el rey estaba acá, ya vamos a ver dónde la ubicación. Lo cierto es que todo, desde izquierda a derecha, todo estaba protegido. Dice, sacando luego Joiada al niño o al hijo del rey, dice, le puso corona y el testimonio. Yo fui a la Biblia Pechita para ver porque corona y el testimonio. Dice, y la corona del testimonio, dice en la Biblia Pechita, que era la corona del testimonio. ¿El testimonio de qué? Del pacto, porque testimonio es sinónimo en la Biblia de pacto. Por eso se llamaba el arca del pacto, el arca del testimonio o el arca de la alianza. Entonces esa corona que le pusieron a él era corona de testimonio de qué, de que Dios nunca apagaría la lámpara de David en Israel. Dice, y le hicieron rey ungiéndole, o sea, allí mismo le ungieron y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Dice, oyendo Atalía el estruendo, o sea, que eso hubo gran fiesta por todo aquello, menos que el pueblo se alegró porque realmente Atalía, aunque era rey, esta mujer
era hija de Jezabel y mala fue, influenció a su esposo Joram. Imagínense que los reyes de Judá muchos habían sido buenos, y ella influyó para como la adoración a Baal. Dice, oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría, dice, entró al pueblo en el templo de Judá. O sea, que se metió allí al templo, y cuando miró, dice, he aquí que el rey estaba junto a la columna. Recordemos que el templo tenía columnas, ¿cierto? Entonces allí estaba el rey, y todo así protegiéndolo, todo el ejército, dice, conforme a la costumbre. O sea, era costumbre presentar a los reyes ahí. Cuando ella vio esto, dice, y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaban y tocaban las trompetas. Entonces, dice, Atalía, rasgando su vestido, clamó a voz en cuello, traición, traición. Creo que la Biblia Pechita dice conspiración. Dice, mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centena que gobernaban el ejército, y les dijo, sacarla fuera del recinto del templo. A lo mejor ella estaba así, ahí en el atrio, en la entrada del templo. Dice que la sacaron, y al que le siguiere, matadlo a espada. O sea, el que estuviera con ella de su lado, mátenlo a espada. Dice, porque el sacerdote, que era Joiada, dice, el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Yo me imagino que no quería manchar el templo del Señor con la sangre mala de esta mujer malvada. Dice, le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Dice el versículo 17, dice, entonces Joiada hizo pacto me gustó esta parte, dice, Joiada hizo pacto, mire, y yo diría gran sacerdote, trajo al pueblo otra vez a Dios, volvió el avivamiento a Judá, porque realmente este hombre hizo un gran labor aquí. Mire, dice, él hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, entre los tres. Dice que serían pueblo de Jehová. O sea, tanto el rey como el pueblo tenían que servir a Jehová. Hizo que hicieran pacto allí en ese mismo momento. Dice, y asimismo entre el rey y el pueblo. Hizo que el rey y el pueblo pactaran. Dice, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal. Mire la reacción después de todo esto. Después que hicieron pacto con Dios, ¿qué se dieron cuenta? Mire, fueron al templo de Baal y lo derribaron. En el capítulo anterior, cuando leíamos todo lo que hizo Jehú, él derribó el templo de Baal, pero ¿dónde estaba ese templo también? En Israel, el reino del norte. Entonces quiere decir que en el reino del sur, acá podemos ver que también había otro templo de Baal. Dice que fue destruido, dice, y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. ¿Por qué sobre la casa de Jehová? Porque a él derribar todo lo de Baal, todo, seguramente iba a haber los que estaban de parte de Baal, iban a alzarse contra la casa de Jehová, pero sin embargo él puso guarnición para que protegiera la casa de Jehová. Dice el versículo 19 del capítulo 11, dice, después tomó a los jefes de centena, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, o sea, de la tierra de donde, de Judá, de allí, de esa parte de Israel, dice, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Dice, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo. O sea que la ciudad tuvo paz después de que esta mujer había reinado en Israel. Me imagino que fue un tiempo bastante turbulento para Judá. Dice, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de ¿cuánto? De 7 años. Imagínense, chiquitito, él ahí cuando lo presentaron como rey, 7 añitos, un bebé, cuando comenzó a reinar. Pero sabemos que detrás de todo esto estaba el sacerdote Joiada,
y más adelante vamos a ver que aparece el nombre de su madre. Seguramente su madre tuvo mucha influencia en esto, que seguramente estuvo aparte de él o estuvo separada de él durante el tiempo que el niño pudo sobrevivir. Dice, en el 7º año de Jehú. ¿Quién era Jehú? En ese tiempo gobernaba Jehú el reino del norte, que era Israel. Dice, comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Bastante tiempo reinó sobre Jerusalén. Dice, el nombre, que era la capital allí del reino de El Sur, Judá. Dice, el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Berseba era el límite, ya al final de Israel, el límite sur de Israel. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Entonces vemos que allí el sacerdote estuvo muy pegado a este jovencito, quien le guió tanto en lo espiritual como en la forma de gobernar también. Dice, con todo esto, mire lo que dice, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué pasaba? Si Dios, el culto del Señor, Dios había establecido que se quemara incienso, pero el incienso se tenía que quemar ¿dónde? A ver si alguien se acuerda. Mano Patricia. En el lugar santo, ¿verdad? ¿Se acuerda que el incienso iba a estar allí? Se asustó. Ajá, y tenía que estar en el lugar santo. Ahí era donde tenían que quemar el incienso. ¿Qué pasa? Que Dios no era que no quería que quemaran incienso ni adoraran. Pero eso Dios había dicho, era en donde Él quería y como Él quería. Y esta quema de incienso, este olor que se alzaba al Señor, tenía que ser donde Dios dijera. Donde Dios estableciera y como Dios lo estableciera y bajo la supervisión de los sacerdotes, porque si no la adoración se iba a convertir en ¿qué, hermano? En algo influenciado por otras cosas, como que por otras culturas, por otras cosas que no le pertenecían a Dios. Y cuando nosotros le vamos a dar adoración a Dios, tiene que ser algo sagrado, algo santo. No algo que sea influenciado por lo externo, no algo que sea influenciado por o como yo quiero hacerlo, no. Hay un parámetro establecido, hay un lugar establecido, un momento adecuado para eso, que significa el quemar incienso, que era la adoración, no en los lugares altos como ellos pretendían hacerlo. Entonces era por eso que realmente esto no se quitó de Israel, esto no fue quitado de Judá. Dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado, me gusta mucho esta parte, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona, según está estipulado. ¿Qué era el dinero de rescate? Muchos se preguntarán, si nosotros vamos a Éxodo 30 y vamos a ver que en realidad cuando el pueblo de Israel censaba, cuando todo el pueblo de Israel se censaba, cada persona que fuera censada, si usted estaba incluida entre el pueblo de Israel y era censado, usted tenía que pagar medio ciclo, y eso se quedó establecido así, medio ciclo de plata por un rescate. ¿Esto qué significaba? Que para tú pertenecer, para tú sentirte que perteneces al pueblo de Dios, tenías que reconocer que tenía que haber un sacrificio. ¿Verdad? Y ese sacrificio incluía este dinero que era tanto para ricos o para pobres. O sea, Dios, eso fue establecido. O sea, el pobre tiene que dar eso. Y el rico también tiene que dar eso. No porque tú seas pobre no te voy a dar. Y porque tú seas rico tienes que dar más. No. Todos debían considerarse que necesitaban un rescate. Y eso es lo que significaba este dinero. Entonces, ese dinero, el rey Joás lo estableció, que tanto ese dinero, dice, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, o sea, la ofrenda de su propia voluntad, dice, recíbanlo los sacerdotes, dice, cada uno de manos de sus familiares, dice, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. O sea, ese dinero va a ser única y exclusivamente para reparar el templo, porque el templo estaba destruido después de tanto rey malo de Joram y de su esposa esta mujer Atalía, pues tenían que reparar la casa del Señor que estaba destruida o agrietada. Pero en el año 23,
No sabemos cuándo se estableció esto, lo cierto es que pasó años, y ya cuando tenía 23 años reinando, dice, del rey Joás, dice, aún no habían reparado los sacerdotes la grieta del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y le dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? ¿Por qué por qué el templo o el templo de Dios tiene que estar agrietado y no sin reparación, feo? Dice, ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas al templo. Quiere decir que ellos no lo estaban haciendo, no lo estaban dando para la reparación. Dice, y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. O sea, ellos estaban a cargo de que les dijo, bueno, tomen el dinero y reparen las grietas. Ellos no lo hicieron, no dice ahí que fueron deshonestos, pero realmente no lo supieron administrar para eso. ¿Y qué pasó? Que le dijo, ya no más, ya no van a ustedes ese dinero, no más. Dice el 9, más el sumo sacerdote Joiada, mire lo que hizo, tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Perdón, vamos a leerlo otra vez. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra, dice, el templo de Jehová. Dice, los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se le traía a la casa de Jehová. O sea, hicieron como una alcancía. Un arca era eso, una caja. Por eso es el arca del pacto. O sea, algo así cuadradito como si lo llegan a ver acá. Y arriba era como una alcancía. Abrieron y ahí metían todo lo que el dinero que traía el pueblo. Dice, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaba el dinero que hallaba en el templo de Jehová y lo guardaba. Dice, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Dice, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. O sea, que pusieron otros a cargo a casa de Jehová. O sea, los que tenían a cargo esta labor para que hicieran la obra. Dice, y ellos los gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros. Dice, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Dice, más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Menos que se pulieron todos estos utensilios, más no se hicieron nuevos. Dice, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y mire lo que dice, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. O sea que dice, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Como se consideraban, o sea que ellos estaban haciendo un buen trabajo fielmente, no se les pidió cuenta ante esto. Dice el versículo 16 del capítulo 12, dice, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa, que eran dos diferentes aparte de las ofrendas y aparte del rescate, dice, no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Esa parte le correspondía solamente a los sacerdotes. Dice, entonces subió Hazael, recordemos que ya vimos la historia de este malvado rey de Siria, que también fue utilizado por Dios para hacer juicio en Israel. Dice, entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Más adelante vamos a ver que realmente en manos de Hazael también fue herido el rey Joás. Dice, por la cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, o sea, los reyes anteriores, reyes de Judá, y las que él había dedicado, dice, y todo el oro que se halló en los tesoros. O sea, que no por ser rey no dedicabas dinero, o sea, dabas ofrendas, dedicabas dinero, y ese dinero se guardaba en el templo del Señor. Mas él tomó todo eso, dice, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró
de Jerusalén. O sea, prácticamente lo compró y le dijo, te doy todo esto a cambio de que te vayas y nos dejes en paz. Dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, dice, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con su padre en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Wow. Más adelante en el libro de Crónicas, cuando vamos a empezar a leer Crónicas, vamos a ver más profundidad la historia, pero también nos vamos a dar cuenta que los nombres un poco cambian. ¿Por qué? Porque dicen que la traducción o los traductores, las letras de estos libros eran muy parecidas, y muchas veces los traductores por una letra cambiaban por otra, y por eso vamos a ver que un poquito cambian. Por ejemplo, Josacar creo que dice Josabet, y Simeat en otro nombre también más adelante en Crónica. Pero nos vamos a dar cuenta que sí, realmente era la misma historia, solo con un poquito de que cambia. Por ejemplo, dice que no fue enterrado en el mismo lugar donde los reyes, pero me imagino que en la misma ciudad de David, más no con los reyes, con donde eran sepultados los reyes. Me gustó mucho leer esta historia, me pareció que dije, no, ¿para qué películas? Para que uno busque entretenimiento en otro lugar. A veces consideramos que es divertido, y sí lo puede ser, ¿no? Pero que es más divertido ver una película y tardar 1 hora y 40 minutos, no sé lo que te pueda durar una película, que leer la palabra del Señor, que hay tanta historia que de verdad edifica si analizamos. ¿Qué sacamos de aquí? ¿Qué enseñanza, hermano? Por eso es necesario, yo no sé si usted puede buscar ahí mismo en el grupo, yo hice una paginita donde más o menos cómo estudiar capítulo por capítulo. Es necesario sacar un versículo clave, una palabra que resuma todo esto. Por ejemplo, a mí me gusta el capítulo 12. ¿Qué me gusta del capítulo 12? La dedicación de este rey Joás a reparar lo que era el templo del Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el reinado de su abuela, Atalía, no quiero decir mal su nombre, Atalía, en el reinado de esta mujer malvada, se dedicaron fue a Baal y al templo de Baal, y descuidaron el templo del Señor. Y esto fue lo primero. Vemos que en su reinado lo primero que se refleja fue esto. Entonces la casa del Señor no debe ser lo último que usted decore, no debe ser, no, porque es allá, vamos a dar lo que nos sobra de nuestra casa para allá, o es barato porque es para la iglesia. No, Señor, o sea, para la casa del Señor lo mejor, y dar lo mejor y hacerlo bien y ser buenos administradores. Y aquí vemos reflejada que para ese tiempo la corrupción, hasta los sacerdotes, imagínense, no supieron administrar el dinero para reparar, no administraron. Imagínate, en el año 23 del reinado de él todavía no se había reparado la iglesia, y entonces aquí se les dio potestad a lacayos, o sea, gente que no era del sacerdocio ni nada, para que se dedicara a reparar el templo del Señor, la casa de Dios. Y dice que no se les pedía cuenta, o sea que fueron más fieles en trabajar para la casa del Señor. Mire qué hermosa enseñanza tomamos de allí. Y me gustó mucho también, hermano, el capítulo 11. ¿Por qué? Y usted tiene que anotar, hacer apuntes, anote con su propia palabra lo que usted vea. Yo era una de que no pensaba y decía, no es bueno rayar, porque si usted va a una casa judía, bueno, yo trabajé para unos judíos un tiempo, y yo recuerdo que ellos tenían, a su niño lo estaban enseñando, porque le enseñan la Torah desde muy pequeñito, y estaba ese rollito ahí chiquitito, y había una manito larga, era así como un palito, y en el palito una manito que estaba así con un dedito así, y ellos usaban ese palito, y con ese palito, miren, tocaban y se dejaban guiar en los rollitos que le compraban al niño para que leyera, ¿no? Y así era que podía leer. Entonces ellos ¿qué significado tienen eso? Que ellos con sus manos no son dignas de tocar la palabra del Señor. Entonces yo decía, no, yo no quiero rayar mi Biblia, yo no quiero, pero es que para estudiarla de verdad que es necesario. Entonces por eso tengo esta Biblia de estudio quizás personal, para rayar, marcar. Si usted puede hacerlo, hágalo también. Es importante, y así te va a quedar más de todo lo que estudiemos.
Bueno, mi hermano, y del capítulo 11, la fidelidad de Dios. Como les decía, Dios cumple su palabra no importa qué. Mire, Dios le había dicho a David, por cuanto me has amado con todo tu corazón, eres un hombre conforme a mi corazón, de tu dinastía no va a faltar rey en Israel. Y sabemos que hasta ahora el reino de Dios ha sido aquí, ha venido acá, y el rey es Jesús, aleluya, cuyo reino nunca tendrá fin. Él viene de la dinastía o el del linaje de David también. Entonces Dios aquí, aunque esta reina mala, Talía, mandó a matar a todos los descendientes de David, quizás así digámoslo así, o no de David, a todos los descendientes del rey anterior, de su propio hijo, Dios preservó a uno allí, guardó a uno en su casa. Imagínense qué privilegio, guardadito, resguardadito en la casa de Jehová. Ahí lo mantuvo por 6 años. Aleluya, qué hermoso es nuestro Dios. Para mí ha sido una lectura preciosa. Bueno, mis amados, ya he estado con ustedes 35 minutos. Que el Señor me los bendiga. Por favor, apóyame, dele like, comparta. Si usted quiere, comparte en un grupo, ponga algo para que armemos de verdad que un ejército de amantes por la palabra del Señor. Dios me los bendiga, los espero el lunes, espero que mañana tenga un grandioso día y el día de hoy también. Dios me los bendiga, los amo, chao, chao.